No pudieron ni podrán, porque con odio nunca más. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga. 15 minutos empieza ya. Se cumplen 3 años de la victoria del pueblo nicaragüense. 3 años desde aquellos 3 meses de muerte, destrucción y violación a todos los derechos que sufrimos los nicaragüenses en un intento violento de golpe de Estado que, gracias a Dios, fue derrotado. Hoy, gracias a Dios, Nicaragua sigue avanzando. Los programas impulsados por el buen gobierno sandinista no se detienen. El país sigue en total tranquilidad en rutas de bien común. Conversamos hoy con el coordinador nacional de las comisiones de reconciliación, justicia y paz y diputado ante la Asamblea Nacional por el FSLN, Carlos Emilio López. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos Emilio. Un gusto, Roberto, estar con vos y con la audiencia. Gracias a vos por aceptar nuestra invitación. Bueno, debemos olvidar los nicaragüenses lo que inició allá en abril del 2018 y se alargó por varios meses. Las familias nicaragüenses, que en su gran mayoría, en su casi totalidad, son cristianas y creemos en el Dios del amor, en el Dios de la vida, no podemos olvidar el intento de golpe de Estado. Y tenemos que recordar por qué nosotros afirmamos que fue un intento de golpe de Estado. En primer lugar, porque por medio de la violencia quisieron cambiar a un gobierno democrático, a un gobierno electo por amplias mayorías. El gobierno del presidente, del comandante Daniel Ortega, que tuvo el respaldo de amplias mayorías y que sale electo con las reglas del juego democrático, con los preceptos, los conceptos y los procedimientos que establece la Constitución política y la ley electoral. Fue un intento de golpe de Estado, en segundo lugar, porque trataron por medio de la fuerza, de la violencia, romper el orden constitucional. En tercer lugar, un grupo muy reducido de personas que cabían en una mesa trataron de asumir el rol de una asamblea constituyente, porque querían, en base a sus ambiciones irracionales y desmedidas, pretendían cambiar los servidores públicos de todas las instituciones del Estado, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, los miembros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, de la Superintendencia de Bancos, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, del Ministerio Público, es decir, de todas las instituciones. Entonces trataron de asumir un rol que solamente una asamblea constituyente lo tiene. Fueron antidemocráticos, fueron antijurídicos, fueron inconstitucionales, todas las acciones que trataron de impulsar durante esos 3 meses. Por eso afirmamos que fue un intento de golpe de Estado frustrado, fallido. Tenemos que decir de que en esos días se liberaron fuerzas espirituales malignas, huestes espirituales de maldad. Nicaragua vivió en esos meses una situación de horror, de temor, de pánico, de odio. Quisieron destruir el modelo que se venía construyendo desde el año 2007. Un modelo de paz, de tranquilidad, de seguridad, de estabilidad, de prosperidad colectiva, de crecimiento económico con justicia social, de derechos vivos, de derechos restituidos, derechos individuales y colectivos. Modelo liderado por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Llenos de odio, quisieron no solamente cambiar el gobierno, sino golpear ese modelo que tiene en el centro a la persona, a la familia y la comunidad. Y en su intento no les importó destruir, no les importó asesinar, matar literalmente a muchos nicaragüenses. En medio de tanto dolor y de tanto sufrimiento, tanta destrucción que ocasionaron en el 2018, ¿hay alguna lección que podamos sacar los nicaragüenses de eso vivido? Las acciones que impulsaron, que estaban permeadas por una lluvia de mentiras, a través de los tranques de la muerte, a través del discurso de los jerarcas de la Iglesia Católica, de algunos de los jerarcas de la Iglesia Católica, de algunos medios de comunicación, de las redes sociales,
y de algunos representantes de empresas privadas, fundamentalmente del gran capital, sus acciones de odio, de destrucción, de secuestro, de tortura, de lesiones a la vida, ocasionaron la pérdida de vidas humanas, aproximadamente 200 personas, entre policías, servidores públicos del gobierno central, de las municipalidades, líderes sociales y políticos ligados al Frente Sandinista y ciudadanos que mueren en el contexto de la violencia. Además de 900 policías lesionados, 359 policías heridos. Los protestantes no eran pacíficos, eran violentos, eran antidemocráticos, dañaron la economía, afectaron el índice de riesgo del país, lesionaron el clima de negocios, la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, se detuvo la afluencia del turismo, trastocaron la generación de empleo, hubo una pérdida de miles y miles de puestos de trabajo, estamos hablando de casi 99,000 puestos de trabajo que se perdieron. Creo que esto nos deja varias lecciones. Una de ellas es que quedó al descubierto que en Nicaragua hay dos visiones del mundo y dos visiones de país. Una que propugna por el odio, el caos, la muerte, la destrucción y la violación de los derechos humanos, y otra que propugna por la vida, la paz, la seguridad, la estabilidad, la armonía, la concordia, el desarrollo humano y la vigencia y la restitución de los derechos humanos. Un modelo que es antipatriótico, que los voceros del golpismo, que son los mismos voceros de la oposición y que son los mismos nombres y apellidos que fueron ministros y que tuvieron alguna responsabilidad en los gobiernos de 1990 al 2006, representan un modelo antidemocrático y un modelo que atenta contra los derechos humanos, porque así como violaron los derechos humanos en el intento de golpe, violentaron el derecho a la vida porque cometieron asesinatos, violentaron el derecho a la integridad personal y al respeto a la sexualidad de las personas porque cometieron torturas, tratos crueles, inhumanos, aterrorizadores, denigrantes, cometieron violaciones sexuales, violentaron el derecho a la libre circulación, al desplazamiento porque tenían secuestrados municipios enteros, violentaron el derecho al trabajo, impedían que las personas fueran a sus puestos laborales, violentaron el derecho a la educación, la niñez, la juventud no podía ir a las escuelas en esos días, violentaron el derecho a la salud porque impedían que las personas fueran a las unidades de salud, a los hospitales, además que destruyeron una gran cantidad de infraestructura en la salud, es decir, violentaron todo tipo de derechos individuales, colectivos. Los violentaron desde los tranques de la muerte, pero los violentaron también cuando fueron gobierno. Entonces ahí tenemos un modelo que es contrario a los derechos humanos, pero por otro lado tenemos el modelo del FSLN que gobierna para sandinistas y no sandinistas, para católicos y evangélicos, para todas las familias nicaragüenses. Es un modelo de derechos para todos los derechos para todas las personas sin discriminación alguna. Creo que esa es la principal lección que nos deja a las familias nicaragüenses. 3 años después, ¿cómo está el país? ¿Cómo está Nicaragua? 3 años después del intento de golpe de Estado, frustrado, derrotado y enterrado, derrotado por el pueblo de Nicaragua, porque el pueblo de Nicaragua quiere y ama la paz, derrotado por el liderazgo, la credibilidad, la sabiduría, la paciencia del comandante Daniel Ortega, derrotado por las instituciones públicas que funcionan de manera sistémica, en coordinación, en colaboración y en supeditación a lo que establece la Constitución Política de la República, derrotado por la militancia del FSLN que tiene una disciplina política y una disciplina social. En esta derrota al intento de golpe de Estado y que después nos vienen 2 huracanes monstruosos, el huracán ETA e Iota de 4 y 5 grados, de los huracanes más grandes que han transitado por el territorio nacional, y la pandemia del COVID, es decir, esos 3 fenómenos, uno sociopolítico, inhumano, y 2 ligados a la naturaleza y a la situación de salud del mundo,
nuestro gobierno no se ha detenido ni un solo momento en los procesos de restitución, cumplimiento, vigencia y aplicación de todos los derechos de los nicaragüenses, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Por mencionar algunos, derecho a la educación. Durante estos años hemos continuado fortaleciendo el sistema educativo que se caracteriza por garantizar el derecho a una educación gratuita, de calidad, pertinente, incluyente, multicultural. Una educación en sus diferentes niveles y modalidades. Una educación de calidad a nivel de preescolar o educación inicial, primaria, secundaria, educación tecnológica, educación universitaria. Se han desarrollado un proceso de transformación de los ambientes escolares, se han modificado la infraestructura de las escuelas, de los colegios, se ha llevado tecnología, se ha dotado de alimentos a los niños y las niñas, 1.200.000 alimentos a través de la merienda escolar se desarrolla. Es decir, tenemos una educación nutricional, una educación en salud, una educación musical, una educación para la prevención de la violencia. Los derechos educativos vivos en Nicaragua, plenamente encarnados en la población infantil y joven. Los derechos de la salud, el modelo de salud familiar y comunitario sigue avanzando. Seguimos reduciendo la mortalidad materna, seguimos reduciendo la mortalidad infantil, seguimos creando infraestructura en salud, construyendo hospitales, centros de salud, casas maternas, clínicas especializadas, clínicas para el dolor, casas para personas con necesidades especiales. Es decir, una infraestructura en salud como muy pocas en la región. Es más, Nicaragua está considerado como el país que más invierte en salud, como el país que tiene la mejor infraestructura en salud de toda América Central. Se han construido 19 hospitales nuevos, hay 8 hospitales que están en proceso de construcción, el 20% del presupuesto general, 21% del presupuesto general de la República se destina a la salud. Eso representa casi 18.000 millones de Córdoba. Estamos hablando que en medio de la pandemia se está impulsando un proceso de vacunación, una jornada nacional de vacunación para prevenir 16 enfermedades, no solamente el COVID, sino 16 enfermedades para todos los grupos de edad, para todos los sectores poblacionales, y también para el COVID se ha iniciado a las personas adultas mayores y a las personas con enfermedades crónicas, pero como ha dicho el comandante Daniel, las vacunas van a llegar a todas las personas. Avanzamos en el derecho a los deportes, no se ha detenido la restitución del derecho a los deportes, construyendo estadios polideportivos, canchas multiusos, fomentando todas las disciplinas deportivas, no solamente el béisbol, sino el fútbol, el básquetbol, el boxeo, las artes marciales, el atletismo, es decir, todas las disciplinas deportivas a nivel nacional, participando en eventos internacionales, y ahí está la cosecha, una gran cantidad de medallas obtenidas. Avanzamos en la restitución de los derechos de seguridad alimentaria y hay una cantidad de programas productivos que apuntan a la generación de alimentos suficientes en cantidad, en calidad, a través del programa Hambre Cero, a través del programa Patio Saludable, es decir, una constelación de programas que han reducido los distintos niveles de desnutrición que tenía el país anteriormente, desnutrición crónica severa, desnutrición aguda. Hemos mejorado los niveles de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Y desde tu punto de vista, ¿cómo ves el país en el futuro inmediato, tomando en cuenta que este es un año importante desde el punto de vista electoral? Los derechos humanos continuarán siendo restituidos. Los derechos económicos, los derechos al empleo, al ingreso, el derecho a ser habilitado económicamente, porque el modelo que hemos venido construyendo desde el 2007 hasta la fecha es un modelo que restituye plenamente los derechos económicos. De cara al futuro, Nicaragua seguirá avanzando en hacer verdad y realidad los derechos económicos, los derechos culturales, el derecho a la identidad, todas las expresiones culturales y los derechos colectivos, los derechos de soberanía, independencia, autodeterminación se continuarán reafirmando en un futuro. Más desarrollo, más calidad de vida, más inclusión social. Seguiremos rompiendo las brechas de inequidad, desigualdad en el futuro. ¿Por qué estás tan seguro? Estoy seguro
que el pueblo de Nicaragua, las familias nicaragüenses votarán en noviembre de este año reafirmando este modelo de derechos vivos, de derechos restituidos, este modelo de desarrollo, este modelo de paz, de progreso compartido y colectivo, este modelo que pone en el centro a las personas, a las familias y las comunidades. Amor con amor se paga. Y creo que el pueblo de Nicaragua está conectado con este modelo. Lo reconoce, lo dicen las encuestas, lo dicen todas las encuestas. Y en las elecciones pasadas ocurrió lo mismo. Todas las encuestas señalaban un voto favorable, mayoritario y abrumador a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gracias, Carlos Emilio. Gracias por habernos acompañado en este programa de 15 minutos. A ustedes también, por supuesto, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nicaragua, un pueblo que vence. Seguimos cambiando Nicaragua.